Algo profundamente inquietante se está acercando, y pocos están preparados para lo que se avecina. El padre Pello tuvo una visión tan intensa y espiritual que lo dejó en silencio durante una semana entera, con lágrimas de sangre marcando el peso del mensaje que recibió. Lo que vio no fue solo una imagen del futuro, sino una revelación divina tan profunda que cambió el curso de sus últimos días. Ahora, esa profecía está comenzando a desarrollarse ante nuestros ojos, resonando en los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Lo que el padre Pello predijo no fue solo una advertencia, sino un llamado para que la humanidad despierte antes de que el mundo se transforme. 3 eventos extraordinarios, que hablan de pruebas espirituales y trastornos globales, ya han sido puestos en marcha, pero solo unos pocos reconocen su significado más profundo. Lo que está por venir cambiará todo lo que creíamos entender. Pero antes de continuar, es importante reflexionar sobre la necesidad de preparación espiritual y permanecer vigilantes ante las señales que ya están comenzando a aparecer. En una noche tranquila en el monasterio de Sanio Rotundo, el padre Pello, consciente de que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, fue llevado a una oración profunda. En ese momento, una luz sobrenatural llenó la habitación. Una presencia divina que le reveló una visión espiritual más allá de los límites del mundo material. Lo que vio no fue solo destrucción física, sino devastación espiritual, con la humanidad alejándose de su Creador y la fe siendo abandonada. En las escenas que presenció, las ciudades eran consumidas por el fuego, el cielo era cubierto por nubes de oscuridad y el caos se apoderaba de las calles. El océano se agitaba con furia antinatural y montañas colosales se desmoronaban. Pero la mayor parte de la destrucción era espiritual. Las personas se alejaban de la fe, ignoraban las señales del engaño y eran arrastradas por promesas falsas e ilusiones. Las iglesias estaban vacías y los ministros de fe eran perseguidos, mientras una ola de engaño se extendía por el mundo, confundiendo incluso a los fieles. Durante estos momentos, el padre Pello fue testigo de la presencia de entidades espirituales malignas, capaces de influir en las mentes de las personas sin que ellas se dieran cuenta. Aquellos que no estaban atentos, cegados por las ilusiones, eran atraídos a trampas espirituales que los alejaban de Dios. El peligro estaba en todas partes, pero pocos veían la verdadera amenaza. Después de 7 días de silencio, el padre Pello finalmente habló, advirtiendo sobre la gran prueba de fe que enfrentaría el mundo. Una separación espiritual entre quienes estaban preparados y quienes permanecían inconscientes. Instó a las personas a volver a los sacramentos y a orar sin cesar. Sabía que el camino por delante no sería fácil y que la humanidad se acercaba a un momento decisivo. Lo que más lo perturbaba no era lo que había visto en la visión, sino cuán pocos estaban dispuestos a escuchar. Mientras la vida seguía como de costumbre, las señales estaban allí, claras para quienes estaban dispuestos a ver, pero muchos esperarían hasta el último momento, cuando ya sería demasiado tarde. En sus últimos días, el padre Pello habló con aquellos más cercanos sobre un tiempo de gran oscuridad espiritual. Describió una separación final entre quienes permanecerían firmes en la fe y quienes se alejarían. Advirtió que esta separación no sería un castigo, sino una última oportunidad concedida por Dios para exponer la verdadera naturaleza de cada alma. La pregunta no era si la advertencia era real, sino si estábamos preparados para lo que vendría. La visión del padre Pello no era solo para su generación, sino para nosotros, para el presente. Él vio que las señales comenzarían suavemente en 2024 y se intensificarían a lo largo de 2025. Estas señales no eran aleatorias, sino marcadores divinos destinados a despertar los corazones que aún estaban abiertos. Muchos, sin embargo, las ignorarían, explicándolas como coincidencias o fenómenos naturales. Pero aquellos espiritualmente despiertos las reconocerían como el cumplimiento de las profecías.
El primer signo que predijo el padre Peyo fue el aumento de eventos naturales catastróficos, como terremotos en lugares que nunca los habían experimentado, tormentas violentas fuera de temporada y fallos en los sistemas de comunicación y energía debido a tormentas solares. Lo que parecía ser la naturaleza volviéndose contra el hombre, en realidad era un llamado divino para despertar a la humanidad de su letargo espiritual. El caos físico era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Además, el padre Peyo vio una distorsión de los ritmos naturales de la tierra. Fue testigo de flores floreciendo en invierno y fuertes nevadas cubriendo paisajes veraniegos. El clima se comportaba de forma errática, reflejando el desequilibrio espiritual de la humanidad. La naturaleza reflejaba el estado espiritual de la humanidad, confirmando el caos y el desorden que se estaban extendiendo. Este desequilibrio físico sería solo el preludio de una crisis mucho mayor. El padre Peyo predijo el colapso de los sistemas financieros y gubernamentales que sustentaban a la humanidad. La confianza en las instituciones se derrumbaría, los bancos colapsarían y las economías se vendrían abajo. En ese momento de crisis, se introduciría un nuevo sistema que parecería ser una solución al desorden, pero que en realidad traería control espiritual, alejando aún más a las personas. Lejos de Dios, este nuevo sistema comenzaría con la eliminación del dinero físico y la imposición de transacciones digitales obligatorias. El sistema parecería eficiente y seguro, pero el padre Peyo sabía que era una trampa espiritual. Aquellos que lo aceptaran sin discernimiento serían manipulados sin saberlo para alejarse de Dios. La conveniencia se convertiría en control y las personas perderían su libertad sin darse cuenta. La mayor de todas las amenazas sería una manipulación digital masiva. El padre Peyo predijo una era de engaño donde pantallas, teléfonos, televisores y computadoras serían usados para difundir ilusiones, creando señales y prodigios que engañarían incluso a los más fieles. Estos engaños no serían forzados, sino que se difundirían sutilmente. Lo que parecía divino en realidad sería una fabricación. La verdadera batalla no se libraría con armas, sino con la percepción y el engaño, una prueba espiritual de discernimiento. El padre Peyo también predijo una separación espiritual definitiva en 2025, cuando cada alma tendría que elegir entre la verdad y la ilusión. Ya no habría espacio para la neutralidad o la vacilación. Cada persona sería confrontada con su verdadera fe, y solo aquellos que permanecieran firmes en Dios sobrevivirían. Aquellos que se apartaran de la verdad enfrentarían una caída espiritual irreversible. Y entonces, el padre Peyo vio una oscuridad total e inhumana cayendo sobre el mundo. Él llamó a esto los 3 días de oscuridad. Durante este periodo, todo el mundo se sumergiría en un silencio opresivo y las entidades malignas se moverían libremente intentando engañar y destruir a aquellos que no tuvieran una fe inquebrantable. La única protección sería la oración constante y una fe firme. Después de esos 3 días de oscuridad, una luz divina atravesaría las sombras, pero el mundo nunca sería el mismo. El padre Peyo advirtió que después de esos días nada regresaría a como era. La humanidad enfrentaría una purificación y la división espiritual entre los fieles y los infieles se haría permanente. El padre Peyo predijo que la gran tribulación comenzaría con el colapso de las instituciones y los sistemas de poder, trayendo caos y sufrimiento. La gente sería presionada para aceptar un nuevo sistema global que prometía paz, pero se basaba en el engaño. Aquellos que rechazaran este sistema serían marginados, despojados de su libertad e incluso perseguidos. Sin embargo, el padre Peyo vio un remanente fiel, un pequeño grupo de personas que permanecerían firmes en su fe a pesar de las adversidades. Estas almas, protegidas por la gracia divina, serían los últimos faros de luz en un mundo tomado por la oscuridad. Resistirían el engaño y llevarían la verdad al mundo, convirtiéndose en instrumentos de milagros y sanación.
Este remanente consistiría en personas comunes que no buscaban poder ni fama, pero que habían permanecido fieles a Dios durante las pruebas. Serían protegidos por Dios, realizando milagros y sanando a los enfermos, usados como instrumentos divinos para restaurar la fe y la verdad en un mundo perdido. El padre Pello también vio que en medio de esta gran tribulación ocurriría un despertar espiritual global. Personas de todos los rincones del mundo serían tocadas por la gracia divina, experimentando sanaciones y conversiones. Sin embargo, este avivamiento no sería aceptado por todos, y muchos rechazarían las señales divinas, prefiriendo seguir sus propias ilusiones y falsas verdades. Este avivamiento espiritual no sería un movimiento humano, sino una acción directa del Espíritu Santo, moviendo corazones y mentes para volverse hacia Dios. Pero, a medida que el avivamiento alcanzaba su punto máximo, el padre Pello predijo que la puerta de la gracia se cerraría, dando paso al juicio final. El padre Pello dejó un mensaje final para los fieles: prepararse, orar y mantenerse firmes en la fe. Vio que los días de preparación estaban llegando a su fin, y que cada decisión tomada ahora, cada momento de fe, daría forma al camino por delante. El tiempo para prepararse es ahora, y la elección es nuestra.